Pastor, ¿por qué algunos creyentes se duermen durante las reuniones? Muy interesante pregunta la que nos hacen esta semana, pero sobre todo es algo que todos hemos visto en todas las iglesias, en cada reunión, y que de repente nos preguntamos, ¿por qué sucede eso? La pregunta es la siguiente: Pastor, ¿por qué algunos creyentes se duermen durante las reuniones y más específicamente durante la predicación de la palabra de Dios? Podemos atribuirle muchas cosas a por qué un creyente se duerme. Podemos decir que es por el cansancio, trabajó en exceso, llegó a la iglesia cansado y le ganó el cansancio. Otro, porque se desvelaron, se durmieron demasiado tarde y a la hora de la reunión les ganó el sueño. Otros quizás podemos decir por la falta de ímpetu del predicador, y otros porque quizás antes de venirse a la iglesia tomaron su medicamento y ese medicamento les causó somnolencia. Podemos decir muchas cosas porque la gente puede dormirse durante las reuniones, y aunque estas cosas las podemos justificar de alguna manera, creo que no es correcto venir a la casa de Dios y dormirnos. Lo que yo sí creo es que hay algunos creyentes que es un estilo de vida dormirse durante las reuniones. ¿Por qué? Porque creo que ese problema no es el cansancio, no es que hayan tomado un medicamento, no es que se hayan desvelado, es un problema espiritual. Y ese problema lo tenemos que atender a la brevedad posible. Por ejemplo, Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba en el Getsemaní, Mateo 26:40, y Él le pidió a sus discípulos que por favor oraran por Él, porque la hora se acercaba. Él decía, la hora en que el Hijo del Hombre será entregado se acerca. Y Jesús sabía que eso iba a pasar, pero Él quería que sus discípulos estuvieran preparados. Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Lo que Jesús quería que Pedro y sus discípulos oraran era que ellos estuvieran preparados para ese momento, que espiritualmente su espíritu estuviera fuerte, con convicciones por lo que iba a pasar. Es más, la Biblia dice en Mateo 26:56, escuche, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, es decir, abandonaron a Cristo en plena pelea. Y no porque los discípulos tuvieran que enfrentar a la gente que fue a apresar a Jesús, sino porque espiritualmente tenían que estar fuertes, fortalecidos. El deseo de Jesús al decirle, oren conmigo una hora, era expresar, era tener la fortaleza espiritual y que ellos no pudieran huir. Más adelante, Mateo 26:75, la Biblia dice que Pedro negó al Señor. Es decir, ese momento que Jesús le pedía orar a Pedro, le pedía que su espíritu se fortaleciera para que todo lo que iba a acontecer no mermara su fe, sus convicciones. Entonces, escuche esto, por favor. Dormirse durante los sermones es algo que puede traer estragos a nuestra vida espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque dejamos de escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Es decir, el enemigo cegó el entendimiento y lo ciega de muchas maneras. Un cristiano que tiene un problema espiritual, ¿por qué lo digo? Porque se duerme en un momento crucial, en un momento en que la palabra de Dios está siendo predicada, en que una palabra rema puede llegar a su corazón, en que una palabra de Dios para su vida puede llegar y transformar el entorno, la vida, cambiar la situación, y el creyente no puede recibirla porque está dormida. Perdone lo que voy a decir, pero quizás el enemigo está cegando el entendimiento. Por eso es sumamente importante quitar esas costumbres, luchar contra eso que viene a nuestra vida y que provoca que nos durmamos durante las predicaciones. Termino con Eclesiastés capítulo 5 verso 1. El predicador dice algo muy fuerte y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cómo
¿Cómo lo puedo interpretar yo, Eclesiastés 5:1? Bueno, aquellas personas que vienen a la casa de Dios y no aprovechan este tiempo que tenemos para adorar, para bendecir, para exaltar a Dios, pero también para escuchar su palabra. Es decir, venimos a la casa de Dios y ponemos nuestro pie en otro lugar, nuestros oídos en otro lugar, pero no los ponemos, no los sujetamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es adorar al Señor a través de las alabanzas y escuchar su palabra, porque esa palabra puede transformar nuestra vida. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.